es Mozart, el andante del concierto número 21 para piano. Es el reclamo de este albergue y ante el que reposa esa joven inteligencia felina afectada y con seriedad por la sarna. Cioran, un filósofo polémico, describió maravillosamente esta música y su poder comparándola con la de otro genio. La clave de la música de Bach, el anhelo de evadirse del tiempo. Las evoluciones en su música dan una grandiosa sensación de ascensión en espiral hacia los cielos, la eternidad, como un instante sin centro y sin límites. En Mozart, la ondulación significa la apertura receptiva del alma. La ondulación es la geometría del paraíso, como la espiral es la geometría de los mundos interpuestos entre la tierra y el paraíso. Y puede que esta música para este animal sea algo así como una convalecencia. Collar no lleva, pero tampoco eso quiere decir nada. Sigo de frente, llego a la altura del kilómetro 19,5. Aquí un tramo se desvía a la derecha y el mojón evita que nos equivoquemos. Muchas hojas de eucalipto en los márgenes, pero pocas sobre el camino, el ligero descenso. Todo fenómeno a estas alturas me parece significativo y fenómeno es una palabra a describir después de analizar. A las 18:07, un homenaje a la holandesa Mira Brennan, que había completado ya 2 caminos consecutivos cuando la muerte la sorprendió durante el sueño a la edad de 52 años. Y yo también busqué un guijarro para ese espacio al que visitan las abejas, aunque algunas personas también dejan aquí sus fotografías. Y allí tendría algo de paz, pues la paz llega gota a gota, dice ese verso de la isla del lago Innisfree de W. B. Yeats, que aquí han transcrito para honrarla a sus amigos. Y tan solo 2 minutos después se entra en una comarcal por las casas de Rúa y donde nos espera el PK 19. Luego un campo arado de tierra y por la pista asfaltada continuamos de frente, bajo la arboleda. Después una nota sobre una alcantarilla. Me siento casi seguro de que esa es la letra de Carmen, pero la nota a la que sujetan 10 piedecitas solo dice: te estaré esperando hasta la medianoche en la plaza del Obradoiro en Compostela. Y esta madrugada no ha llovido, así que es difícil precisar si la nota se ha escrito hoy siquiera, pero a partir de ahí galopo porque quiera o no quiera. Es lo que un corazón que se ha desbocado me dicta. Y así llego a la Nacional 547, pero en vez de arriesgarme a que el camino me saque de Pedrouso, sin darme oportunidad de reponer energías, no tomo el desvío que se me ofrece y sigo de frente por la carretera porque desde ahí se divisa el fondo. Al inicio de Pedrouzo hay un supermercado y al lado una pizzería que ofrece un menú rápido y no me lo pienso 2 veces. El interior del local es alegre y huyendo del televisor elijo la mesa más apartada. Sobre la silla de color verde parecen haberse dejado olvidadas unas notas, un periódico y una revista científica. Lo tomo para acercarlo a la barra donde ya había hecho mi pedido, pero he comprobado que el periódico era un ejemplar del Washington Post, del 18 de agosto de 1974, y en el que habían señalado con tinta verde el siguiente titular: Cancer cure is studied. Doctors eye drug found marijuana. Y entonces comprobé que la revista era Cancer Cell y que las hojas de la marihuana figuraban en la portada y decidí no precipitarme. De todas formas, cuando la empleada se acercó a la mesa ni siquiera pareció reparar en que yo lo había apartado, así que no vi motivo alguno para no interesarme por ello, ya que el sistema de publicación de estas revistas de tantísimo prestigio en el mundo científico es muy estricto. Y todo indicaba que Munson et al. Ya en 1975 habían encontrado indicios de la actividad antitumoral de los cannabinoides. Los cannabinoides, decían esas notas, deben su nombre a que originariamente fueron caracterizados como los compuestos que median los principios activos de la cannabis sativa.
una única especie en el mundo que produce más de 100 cannabinoides distintos, aunque no todos ellos en la misma cantidad, y no todos ellos producen psicoactividad o una actividad biológica en general igual de potente. Y la estructura de los cannabinoides se había dilucidado a mediados de los años 60 por el grupo de Rafael Meshulam en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero en aquel entonces se pensaba que los cannabinoides, por la estructura del cannabinoide paradigmático, el conocido más comúnmente como THC, un compuesto tricíclico con una cadena alifática de 5 carbonos y un compuesto, por tanto, altamente hidrofóbico, se intercalarían en donde químicamente están más cómodos en nuestras células, obviamente en las bicapas lipídicas, y para entender esto basta con tratar de mezclar aceite y agua y observar mediante la experiencia qué sucede. Pero que una vez intercalados los cannabinoides en las membranas celulares, lo que se pensaba es que estos compuestos modularían las propiedades físico-químicas de las membranas, por ejemplo, la fluidez de membrana, que de forma indirecta podría afectar a las propiedades cinéticas y vinculantes de una serie de proteínas de membrana. Y no será hasta los años 90, cerca de 30 años después, cuando se clonen los receptores específicos de membrana. Pero si esto fue posible, lo fue porque Lefkowitz lanzó un reto en los años 80 que Kobilka aceptó, y por lo que se les concedió a ambos el Nobel de Química en el año 2012, porque CB1 y CB2, esos receptores específicos que se han mencionado, pertenecen a la superfamilia de proteínas G que ellos caracterizan. Y Lefkowitz, un médico al que determinó el músculo cardíaco. Las notas a partir de ahí se centraban en la vida de Lefkowitz desde su infancia en el Bronx y hasta la concesión del Nobel, aunque CB1 y CB2, en este caso, solo se localizan en un tipo específico de proteínas G, las proteínas G de inhibición de la adenilciclasa, pero modulando además la actividad de distintos canales iónicos de membrana. Por ejemplo, y de forma más notoria, los cannabinoides, cuando se unen a sus receptores, producen el cierre de los canales de calcio sensibles a voltaje, canales que normalmente median la entrada de calcio en nuestras células y median de ese modo la producción de neurotransmisores. Y por otro lado, los cannabinoides inducen la apertura de los canales de potasio y por la distribución asimétrica de potasio en la membrana plasmática de nuestras células, el efecto será el de una hiperpolarización de membrana, que es lo que afectaría primordialmente a la transmisión del impulso nervioso. Y luego el calcio, que es un ion esencial para la fusión de vesículas, lo que va a repercutir inevitablemente en la liberación o no liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Y las notas se emitían a continuación a otras vías de afectación, pero también al hecho de que esos receptores CB1 y CB2 no están ahí para que los humanos nos coloquemos, ni por supuesto se coloquen los peces bajo el mar, ya que esos receptores están presentes en casi todas las especies, y que fue lo que los científicos se apresuraron a investigar, y descubriendo entonces los verdaderos ligandos de este sistema de comunicación, los endocannabinoides, la molécula conocida como anandamida por su enlace y porque su poético nombre, que en sánscrito quiere decir embeleso o placer interno, deviene de sus efectos. Y el 2-araquidonoilglicerol, y por lo que se deduce que el sistema endocannabinoide es un sistema que regula, en pocas palabras, de forma retroinhibidora la liberación de neurotransmisores. Y luego sí, las notas no dejan de arrojar todo tipo de datos, y el motivo por el que decido llevármelas conmigo, esperando poder dar yo mismo, con la persona que aquí las he olvidado y que tal vez ese amigo personal de Martín B. conozca. Pero todo esto me parece demasiado crítico e importante para dejarlo en manos de estas señoritas.
Y la cuestión es que hoy en día hay compañías farmacéuticas que explotan este mercado mientras que la sustancia, debido a las políticas reguladoras de estos mismos mercados, que ejercen presión por todos los medios a su alcance para que la sustancia natural, que no se puede patentar, sea penalizada y su uso restringido en casi todo el mundo. Y el cannabinoide sintético no supera en ningún caso a la sustancia que produce la naturaleza. Y, por ejemplo, es cierto que a fecha actual, en el terreno del cáncer, existen inhibidores del vómito algo más potentes que los cannabinoides, pero ese efecto es solo uno de los efectos que promueven los cannabinoides. Y es cierto que los cannabinoides inhiben el dolor, pero hoy en día existen analgésicos más potentes. Solo que los cannabinoides también son capaces de aumentar el apetito, y aunque también existan potenciadores del apetito más potentes. Aquí lo que vamos deduciendo es que una sustancia ilegal, con la que solo pueden lucrarse unas cuantas firmas comerciales, es eficiente no solo para una causa, sino que hasta para 4 diferentes, porque los cannabinoides también son ansiolíticos. Es decir, si yo quiero emborracharme hasta el límite de ver elefantes rosas como Gainsbourg, puedo. Pero si quiero otras muchas cosas, no. No, porque tal vez entonces comience a cuestionarlo todo. Y si yo me lo cuestiono todo, entonces, ¿qué va a ser de mí cuando lo haga? ¿Voy a ser el mismo sujeto de control? Pero si ya no lo soy, porque si he llegado hasta aquí, eso significa que ya no lo soy.